Hola, ¿qué tal? Seas bienvenido a un nuevo video más para seguir estudiando este curso de álgebra. Seguimos con el tema de factorización y en esta ocasión toca turno para el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. No por nada lleva este nombre, puesto que muchas de las ocasiones de esta factorización se cumplen estos términos con precisamente esos exponentes en las variables. Es cierto que este método también se puede utilizar para cuando hay x a la cuarta, x al cuadrado y real, pero bueno, vamos a establecer algunas de las características importantes donde te puedes dar cuenta de que se factoriza de esta forma. Para empezar, aunque suene absurdo, tiene que ser trinomio. Comentamos en otras ocasiones que hay algunos que solamente se factorizan si son dos términos. Bueno, como el trinomio cuadrado perfecto, también es un requisito que sean tres. Si no son tres, entonces descarta esta forma de factorizar. Entonces tienen que ser tres y hay que ordenar descendentemente. Ese orden pues descendentemente lo llevamos conforme el valor de los exponentes, de menor a mayor, ¿ok? Y cuando has ordenado descendentemente, entonces el coeficiente del primer término tiene que ser 1. Cuando has ordenado, el coeficiente del primero tiene que ser 1. Por lo regular, entonces es un coeficiente que no se ve, porque el coeficiente 1 que multiplica por variable no se ve. Es como si dijéramos 1 por x al cuadrado, pues es x al cuadrado, entonces no se ve. Lo que quiere decir entonces este texto es que no tendría un número visiblemente acompañante del primer término, ¿ok? Entonces, por lo tanto, si el coeficiente del primer término es 1, pues va a ser siempre positivo. Si ya lo ordenaste, te vas a dar cuenta que ese siempre va a ser positivo. Que el segundo y el tercer término sean positivos o negativos, eso sí puede ocurrir, de eso no hay problema. Muy bien, entonces pues resulta que el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c siempre lo que te va a devolver son dos paréntesis en su respuesta de factorización, dos paréntesis, y esos paréntesis traen binomio. Quiere decir que este trinomio es resultado de la multiplicación de dos binomios de término común. Por lo que quiere decir pues que vamos a empezar a explicar cómo vamos a factorizar esto. Primero, dice la regla de factorización, tenemos aquí un ejemplo que dice x al cuadrado más 11x más 24. Observamos que son tres términos, eso cumple con que sea trinomio, ya están ordenados descendentemente y vemos que el término que dice x al cuadrado no trae visiblemente un coeficiente. Si no trae visiblemente un coeficiente, entonces el coeficiente es 1. Las reglas dicen entonces que abriremos dos paréntesis. ¿Y qué va a ir adentro de esos paréntesis? Bueno, es importante que este de x al cuadrado, que es el coeficiente del primer término, bueno, más bien que es el primer término, este de x al cuadrado, pues le saquemos raíz. Por eso es que era importante que su coeficiente fuera 1. La raíz de x al cuadrado es x, y entonces ponemos una x de un lado y una x del otro lado, ¿ok? Repartimos, digamos, la raíz de la x al cuadrado, x para un lado y x para el otro. Dijimos que adentro de cada paréntesis iba a ir un binomio. Entonces al momento podemos decir que en cada paréntesis tenemos un solo término. Falta otro que sea sumando o restando. Y aquí es donde viene la parte donde hay que pensar un poco. Porque aquí es donde quizá te va a sonar conocido eso de que hay que encontrar dos números que multiplicados te den el tercer término, el 24, y que sumados o restados te den 11, no 11x. Simplemente te vas a concentrar en los valores numéricos, ¿ok? Multiplicados deben de dar 24 y sumados o restados deben de dar 11. Ok.
Toma en cuenta algo, son positivos los dos. Quiere decir entonces que si la multiplicación, observa, debe de dar 24 positivo, aquí, para que una multiplicación te dé con signos positivos, o salió de positivo por positivo o de negativo por negativo. Pero si la suma o resta dio 11, entonces es 11 positivo. ¿Qué crees que haya salido? ¿De 2 positivos o de 2 negativos? Pues por supuesto que de 2 positivos. ¿Y cuáles son esos números que dan 24 en multiplicación? Y los mismos números, deben de ser los mismos, en suma y resta dan 11. Pues esos son 8 y 3. Porque si tú multiplicas 8 por 3, da 24. Y si a 8 le sumas 3, da 11. Y así entonces queda resuelta esta factorización. ¿Ok? ¿Cuál sería tu manera de comprobar si hiciste bien la factorización? Bueno, recuerda que la factorización es el regresar de una multiplicación. Quiere decir que si tú desarrollas la multiplicación, llegas a este trinomio. Si factorizas este trinomio, regresas a los factores. Por eso se llama factorización. Y entonces podríamos comprobar x por x dan x al cuadrado, x por 3. Es cierto que no da ninguno de estos, pero esos dan 3x. Ajá. Ahora 8 por x, ellos dan 8x. Vamos a poner aquí más 8x. Y 8 por 3 dan 24. Y 24 sí está acá. Entonces, si tú observas con cuidado, x por x sí está acá, x al cuadrado. Y 8 por 3 dan 24, que también está acá. Y la suma de 3x y 8x dan 11x. Entonces, si has terminado de factorizar, para que puedas estar un poco más convencido de tu resultado, bueno, puedes multiplicar y te tienen que salir estos tres términos. Y de esa manera, pues hemos comprobado que siempre multiplicando puedes llegar a comprobar tu factorización. Ok, podemos pasar con otro ejemplo, y este dice m al cuadrado menos 13m más 30. Ok, bueno, seguimos nosotros entonces hablando acerca de el procedimiento. Quedamos que entonces abrimos dos paréntesis, ok, y que le vamos a extraer, ya que están ordenados, lo están, le vamos a extraer la raíz cuadrada a m al cuadrado, que es m. Entonces repartimos m para un lado y m para el otro. Y entonces te necesitas concentrar en esos dos números que multiplicados te den 30. Y esos mismos dos números sumados o restados deben de dar menos 13. Entonces piénsalo un momento. Concéntrate en la multiplicación. Si te das cuenta, la multiplicación da positivo. Para que una multiplicación de dos números te dé positivo, tuvo que haber salido de positivo por positivo, como en el ejemplo anterior, o de negativo por negativo. Pero si observas que con esos dos mismos números te tiene que dar menos 13, entonces yo creo que no hay de otra más que negativo por negativo. ¿Por qué? Pues con dos positivos nunca te va a dar menos 13. Tiene que ser negativo por negativo. Y entonces los números son 3 y 10. Oye, que si hay algún problema en que pongo primero al 10 y luego al 3, ningún problema, llegas al mismo resultado. De igual manera, en el ejercicio anterior, pudiste haber puesto primero 3 y luego 8 y llegas al mismo resultado. No hay problema, al final de cuentas son factores y no importa el orden en los factores. Como sabes, no altera el producto, entonces no hay problema si le pones menos 3 y menos 10, porque los dos llevan los mismos signos. Estos dos eran positivos, entonces no hay problema si va primero 3 y luego 8,
3 y 10 llevan los mismos signos, no hay problema si primero era menos 10 y luego menos 3. No hay problema, llegas al mismo resultado. Este es el resultado de tu factorización, porque tú sabes que menos 3 por menos 10, menos por menos da más, 3 por 10 dan 30, y menos 3 y menos 10 avanzan los dos para la izquierda en la recta numérica y llegan a menos 13. Puedes comprobar multiplicando. M por M es M al cuadrado. M por 10. Bueno, ese quizá no da ninguno de los que está acá, ¿verdad? Pero ese da menos 10M. Y luego puedes multiplicar menos 3 por M. Ese da menos 3M, que tampoco está ahí. Lo podemos indicar de este lado. Y menos 3 por menos 10. Menos por menos da más, 3 por 10, 30, ese sí está acá. Y sabes que de menos 10 y menos 3 dan menos 13. Y ahí queda comprobada entonces esta factorización. Muy bien. Y entonces si pasamos con otro ejemplo que dice x al cuadrado menos 18 menos 7x. ¿Ok? Ojo primero. Pensarías, oye, ¿cuáles son esos números que multiplicados dan menos 7 y sumados o restados dan menos 18? No los hay. No está ordenado primero. Como te darás cuenta, va en orden descendente. Este no está ordenado. Aquí comienza con cuadrático, luego con real y luego con lineal. No, tenemos que cambiarle el orden. X al cuadrado menos 7x menos 18. Ahora sí ya me puedo concentrar en esos dos números que multiplicados den menos 18 y que sumados o restados den menos 7. Ahora si te das cuenta, el tercer término es negativo. Hay que extraer primero la raíz de x al cuadrado y la repartimos, x para un lado y x para el otro. ¿Ok? Bien. Tienes que encontrar dos números que multiplicados te den menos 18 y sumados o restados menos 7. La multiplicación tiene que salir negativa, no hay de otra. Es positivo por negativo. Que si negativo por positivo es lo mismo. Nada más si te tienes que concentrar bien cuál término va a ser positivo y cuál va a ser negativo. Ahí sí, con mucho cuidado. ¿Ok? Los números deben de dar multiplicados 18 y obviamente pues va a ser una resta porque es positivo por negativo, o sea, un positivo y un negativo siempre van a provocar una diferencia, lo cual quiere decir que ellos se van a restar. Entonces, ¿qué números te dan 18 y qué restados dan 7? Bueno, esos son 9 y 2, ¿verdad? Ahora, si ya sabes que son 9 y 2, porque 9 por 2 son 18, y con qué signos el 9 y el 2 te va a dar menos 7. Claro, tiene que ser mayor el 9. Menos 9 y más 2, para que precisamente menos 9 más 2 salga menos 7 al momento de realizar la resta. Y la multiplicación de 2 por menos 9 da menos 18. Y con esto entonces estamos comprobando que está bien hecha nuestra factorización. Podemos, como sabes, pues multiplicar x por x, x al cuadrado, x por menos 9, sabes que va a salir menos 9x. Ahora vas por 2 por x, eso sale 2x. Y por último vas por el 2 por el menos 9 y eso sale menos 18. Menos 9x más 2x salen menos 7x. Y con eso hemos comprobado un tercer ejemplo más de este trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Bien, pondremos unos ejemplos más para poder concluir con este tema. Bien, pues continuando con esto, vamos ahora con un ejemplo más que dice x al cuadrado más 2x menos 15. No es complicado. Observemos que como el procedimiento que hemos hecho, abrimos dos paréntesis,
extraemos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, y la repartimos. Y ahora tenemos que pensar en dos números que multiplicados den menos 15 y que sumados o restados den 2. Como te darás cuenta, la multiplicación sale negativo. Entonces eso no es más que un positivo por un negativo. O negativo por positivo, como quieras, nada más que eso sí, hay que pensar bien cuál va a ser el positivo y cuál va a ser el negativo. La multiplicación tiene que dar 15 y la resta, porque de un positivo y un negativo lo único que obtienes es resta, la resta tiene que dar 2. ¿Cuáles serán esos números que multiplicados dan 15? A ver, pensemos. Que den 15 es 3 por 5. 3 por 5 te dan 15. Y si a 5 le quitas 3, dan 2. El 2 es positivo. Entonces, precisamente con esos signos, 5 positivo menos 3 dan 2. De tal manera que los factores son x más 5 por x menos 3. Y ahí está resuelta esa factorización. Entonces, compruebas multiplicando. X por x dan x al cuadrado. X por menos 3, ellos dan menos 3x. Ahora 5 por x, ellos dan más 5x. 5 por menos 3 dan menos 15. De tal manera que con menos 3x más 5x dan 2x. Bien, y ahí queda comprobada esta factorización. Vamos por una más que dice x al cuadrado más 6x menos 216. Ok, entonces como te darás cuenta estamos hablando de cosas más grandes cuando ya metemos un número que ya tiene 3 dígitos, ¿no? Un número de 3 dígitos, pues claro que aumenta sus probabilidades en tener más factores que den esa cantidad. De antemano, pues haremos el mismo procedimiento. De nueva cuenta, vemos que es un trinomio ordenadito, el coeficiente del primero es 1, ¿de acuerdo? Entonces abrimos nuestros paréntesis, extraemos la raíz de x al cuadrado, que es x, la repartimos izquierda y derecha. Vemos que la multiplicación va a salir negativo. Eso entonces viene de un positivo por negativo. Siempre que veas que el tercero es negativo, estos signos van a ser positivo y negativo. Porque para que una multiplicación de negativo siempre los signos tienen que ser diferentes. Ok, ahora hay que concentrarnos en qué números multiplicados dan 216 y sumados, y restados, porque aquí no va a ser suma, va a ser resta, y restados van a dar 6. Ok, recomendaciones. Es un número grande el 216, seguramente tiene varios factores, entonces concéntrate en todos los números en los que se divide 216, ¿ok? Es un número par, seguramente se divide entre 2, aunque no te va a servir de mucho entre 2, pero eso es para que te vayas concentrando pues por futuras ocasiones donde se te complique aún cuando no sea un número muy grande, porque los números que hemos visto anteriormente en los ejemplos pues están como dentro de las tablas básicas de multiplicar del 1 al 10, ¿no? Y este no lo está. Entonces aquí pues podríamos comenzar primero diciendo, a ver, 216 se divide entre 2, ¿sí? Y eso da 108. Entonces tú sabes que si multiplicas a 108 por 2, da 216. Pero la resta de 108 menos 2 no te va a dar 6. Entonces de ahí vamos a ir avanzando en sobre esa mecánica. 216 entre 3, ese da 72. Lo cual quiere decir que si tú multiplicas a 72 por 3, te daría 216. Pero si a 72 le quitas 3, no va a darte 6. Recuerda que esos mismos números con los cuales obtienes la multiplicación también en su resta te tienen que dar 6. Por eso estamos haciendo esto. Y si tú haces 216 entre 4, eso da 54. Entonces
sabrías tú que si multiplicas 54 por 4 da 216, pero si a 54 le quitas 4 no va a dar 6. Seguimos buscando. No vamos a hacer la de 216 entre 5, porque claramente no va a salir entero. O sea, si los múltiplos de 5 siempre terminan en 5 o en 0, no van a terminar nunca en 6. Por lo tanto, no tiene caso hacerla entre 5. La vamos a hacer entre 6. 216 entre 6 dan 36. Quiere decir que si yo multiplico a 36 por 6, van a dar 216. Pero si a 36 le resto 6, no me dan 6. Pero si te das cuenta, estamos acercándonos más a los números. Cada vez la diferencia entre uno y otro es más chica. ¿Ok? Entonces, 216 entre 7 no hay, pero entre 8 sí la hay. Entre 8 son 27. Quiere decir que si yo multiplico a 27 por 8, van a dar 216. Pero si a 27 le quito 8, no dan 6. ¿Ok? Ahora, 216 entre 9 dan 24. Quiere decir que si yo multiplico a 9 por 24 dan 216. Pero si a 24 le quito 9 no me da 6. Nos seguimos acercando. La diferencia entre un número y otro tiene que ser 6. Significa, si a un número le resto el otro, tiene que dar 6. Y con esos dos mismos números necesito que la multiplicación de 216. Entre 10 no va a salir porque los múltiplos de 10, no sabes, terminan en 0. Entre 11 tampoco va a salir. 216 entre 12 da 18. Ojo, porque si yo multiplico 12 por 18 da 216. Y si a 18 le quito 12, si da 6. Son esos números los que andamos buscando. Lo puedes ir haciendo así, de esa manera, irlo pensando. Por lo tanto, los números que tú encontraste son 18 menos 12, dan 6. Y si a 18 lo multiplicas por menos 12, ellos dan 216. Así es como lo estuvimos planteando. De esta manera sabemos pues que este es el resultado de esta factorización. Bien, algunos ejemplos más para terminar. Tenemos algunos casos diferentes donde llega a aplicar este tipo de factorización. Digo diferentes porque los más comunes es cuando hay x al cuadrado, ¿no? Pero también te podrías encontrar un x a la cuarta, menos x al cuadrado, menos 6. Y se hace de la misma manera. Lo que debes de buscar es que sí tenga raíz el primer término, y sí la tiene. Entonces, de igual manera, la raíz de x cuarta, ya lo sabes, hay que dividirlo entre 2, el exponente, y ese es sacarle la raíz. Es x al cuadrado, y lo repartes para ambos lados. Y te concentras en los puros números. La multiplicación debe de dar menos 6. Y la suma o resta tendría que dar menos 1. ¿Ok? Entonces, de antemano sabes que si el último es negativo, esto va a ser positivo por negativo. Entonces, ¿qué números multiplicados dan 6? Y que la resta de menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, así van con esos signos. 2 por menos 3 salen menos 6. Menos 3 más 2 sale menos 1. No pueden ir al revés, porque entonces es cierto que menos 3 por 2 sí da menos 6. Si le hubieras cambiado los signos, si fuera 3 y menos 2, 3 y menos 2 sí dan menos 6. Pero si a 3 positivo le restas 2, da 1 positivo, y no como aquí. Entonces es importante pensar en cómo van los signos. Y con ello vamos a pasar a otro ejemplo que se parece. X al cuadrado menos 5x igual a menos 6. A ver, ojo, porque
parece que de nueva cuenta podrían funcionar los mismos números, ¿no? Ya sabemos que le sacamos la raíz a x al cuadrado, es x para un lado y x para el otro. ¿Ok? Nada más que observa con cuidado que la multiplicación debe de dar menos 6 y la suma y resta debe de dar menos 5. Y entonces estaríamos pensando que otra vez con 3 y 2 la hacemos. Pero mucho cuidado con los signos. Si pensáramos nosotros que fuera menos 3 por menos 2, sí es cierto que menos 3 y menos 2 dan menos 5, pero menos 3 por menos 2 darían 6 positivo. Entonces no son 2 y 3. Aunque parezca que son 2 y 3, no lo son. Este es uno de los casos que más se llega a confundir. Aquí entonces esos números son menos 6 y más 1. Menos 6 por 1 dan menos 6, menos 6 más 1 dan menos 5. Mucho ojo con ese caso, que llega a ser luego de los más confusos al luego presentarse el 2 y el 3, que parece que dan los mismos números. Vamos con el último ejemplo, que dice así: 21 menos 4x menos x al cuadrado. Ok, si los ordenamos, veríamos que el primero no sale positivo como siempre, ¿verdad? Y era una de las reglas. Bueno, hay una adecuación que se le puede hacer a esto, mucho ojo. Bueno, resulta que si nosotros extraemos forzosamente el signo negativo y le dejamos un paréntesis, adentro irían todos estos 3, pero con signo contrario. O sea, se iría x al cuadrado más 4x menos 21. Si te acuerdas que anteriormente en el tema de signos de agrupación veíamos que si a un paréntesis le antecedía un signo negativo, ese signo negativo le cambiaba los signos a todos los internos del paréntesis. Bueno, lo que hicimos fue que a 3 términos les extraje el signo negativo, entonces los puse dentro del paréntesis y les cambié el signo. Es lo mismo, no afecta en lo absoluto, porque estamos indicando que afuera hay un negativo, entonces no pasa nada. Pero ¿para qué hice esto? Para que ahora sí la x al cuadrado pudiera estar positiva. Y entonces te podría decir que vamos a poner un negativo afuera y vamos a abrir los dos paréntesis de aquí. ¿Ok? Entonces repartimos la x para ambos lados al extraer la raíz cuadrada de la x al cuadrado. Y ahora sí pensemos en esos dos números que multiplicados dan menos 21 y que sumados o restados dan 4. Ok, entonces entre las tablas de multiplicar sabemos que hay varias que dan 21. Entonces esos números, ¿cuáles podrían ser? Observemos que estamos concentrándonos en que la multiplicación va a dar negativo, va a dar menos 21. Entonces los signos que multiplicados te dan negativo son positivo y negativo. ¿Ok? Entonces 7 por 3 dan 21 y va a ser una resta. Si a 7 le quitas 3 dan 4, que son los números que estás buscando, que deben de, restando, deben de dar 4. Entonces en ese mismo orden, 7 menos 3 y dan 4. ¿Ok? Podríamos decir que este puede ser el resultado, pero no se ve como tan bonito que el negativo esté afuera. Entonces este negativo de afuera no multiplicaría por los dos, nada más tiene que aplicarse dentro de un solo paréntesis, solo de uno. Vamos a decidir que se aplique en el segundo término. Sí podría aplicar en el primero, pero estamos decidiendo que se aplique en el segundo porque el segundo trae un negativo. El primero trae dos positivos. O sea, si tú le metes el negativo a estos dos positivos, los dos se van a hacer negativos. Y si tú le metes el negativo a este que trae positivo en negativo, bueno, solamente va a haber otra vez un solo negativo, porque negativo por positivo da negativo
y negativo por negativo da positivo. Entonces veo más la ventaja de meter el negativo al segundo paréntesis, porque así al final habrá menos negativos a comparación de meterlo en el primer paréntesis. Entonces, si aplicamos este signo en el segundo paréntesis, nuestro resultado finalmente quedaría como x más 7 por 3 menos x. Y no pasa nada si ellos intercambian el orden, porque al final de cuentas menos por menos 3 van a dar 3, menos por x van a dar menos x. No importa si dice 3 menos x o si dice menos x más 3, es lo mismo. De todas maneras, te vas a dar cuenta, ese es el resultado, al realizar las operaciones, ¿ok? Bien, x por 3 dan 3x. Recuerda que el que vamos a llegar es a este, al original. Entonces vamos a anotar por aquí este 3x que no está. X por menos x dan menos x al cuadrado. Ahora, 7 por 3 dan 21. Y 7 por menos x dan menos 7x. Y entonces de 3x menos 7x dan menos 4x. Y así entonces queda concluida esta factorización. Muy bien, pues hasta aquí hemos dejado el tema de hoy. El día de mañana estaremos viendo acerca del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, cuando ya hay un coeficiente diferente de 1 aquí, para que no dejemos de seguir el canal y podamos estar en sintonía. Dejen sus likes, sus comentarios, no olviden suscribirse y sigamos aprendiendo más de este curso de álgebra. Hasta la próxima.